Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diego Alexander Durán Rueda, identificado con el código 2244715 del grupo de cálculo 2. El día de hoy les vengo a presentar el método de rebanadas. Bueno, el método de rebanadas se parte a partir de dos métodos en general, que sería el método de discos y el método de arandelas. También tenemos que tener en cuenta de que normalmente para utilizar estos métodos lo que vamos a hacer es utilizar un sólido de revolución. Cuando hablamos de un sólido de revolución, lo que hacemos es básicamente reflejarlo con respecto a un eje, sea el eje X o el eje Y. Esto nos deja planteado el ejercicio. Bueno, antes de eso, quiero hablar un poco sobre el volumen de rebanadas, que básicamente es como la definición la que tenemos aquí. La definición 6.3.1, que es volumen por rebanadas. Sea V el volumen de un sólido acotado por planos perpendiculares al eje X en X igual a y X igual a B. Si el área de X es una función continua que proporciona el área de una sección transversal del sólido formado por un plano perpendicular, el eje X en cualquier punto, en el intervalo AB, entonces el volumen del sólido es igual a la integral definida de A hasta B de AX de X. También lo podemos buscar de una fórmula por suma de Riemann, que, que también se puede sacar el área, pero normalmente ahora lo que vamos a utilizar es por revolución. Que por revolución va a ser mucho más sencillo sacar el área o el volumen de una función. Tenemos dos métodos, como les decía, de discos y arandelas, pero esas están definidas porque el disco está completamente lleno en su interior y la arandela tiene un pequeño o un gran vacío en su interior como tal. Su única diferencia como tal es básicamente que si es una arandela, lo que la segunda área se va a restar, o bueno, el segundo volumen se va a restar con el primero, con el más grande. El más grande se resta con el más pequeño, básicamente. Es esta fórmula de acá, que vemos acá. Pero no, vamos a empezar por el ejemplo 1, que es el método ¿qué? De un disco. Lo que vamos a hacer, en el ejercicio nos planteaban básicamente girarlo a partir del eje X. Entonces, ahí nos dijeron eje X. Entonces, lo que vamos a imaginar como tal es toda esta función dando la vuelta al revés. O sea, básicamente esto de acá que esté por acá. Y nos va a quedar nuevamente con forma cilíndrica todos nuestros problemas. Todos nuestros problemas. Entonces, la fórmula cilíndrica la fórmula de un círculo es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Pues de una esfera, por así decirlo. Em, entonces, aquí vamos simplemente a reemplazar. Como esta función es simétrica, cuando me refiero a simétrica, es que básicamente si yo lo corto por la mitad, este lado se va a reflejar acá y así sucesivamente. Entonces, lo que puedo hacer, bueno, aquí básicamente por función, que básicamente la utilizo como pi por r al cuadrado por dx, pues por altura, pero la altura es dx, y el pi es una constante, entonces la puedo sacar, y lo único que me queda que es radio al cuadrado, que mi radio al cuadrado básicamente es la función. Entonces, utilizando esas bases, ya puedo reemplazar la fórmula y al reemplazar la fórmula me va a quedar como el volumen es igual a pi, como es simétrica, entonces ya no va a ser solamente pi, sino que la puedo reemplazar como 2pi por la integral definida desde 0 a 3. Miramos acá que empezábamos desde menos 3 a 3. Entonces acá lo que vamos a hacer es 2pi desde la integral definida de 0 a 3 de la función elevada al cuadrado por dx. Lo que vamos a dar acá básicamente es despejar este cuadrado que tenemos acá y lo que nos va a dar básicamente es 2pi de la integral indefinida de 0 a 3 de 81 menos 18x al cuadrado más x a la 4 por dx. Aquí integramos, nos va a quedar como 2pi por 81x menos 6x al cubo más un quinto de x a la 5 evaluado desde 0 a 3. El resultado de esto nos va a dar 12.000, perdón, 1296 sobre 5 pi, ¿no? Esto es básicamente la función de un disco. Básicamente lo que vamos a imaginarnos es básicamente que aquí va a haber así como un disquito. Así, básicamente.
La teoría es mucho más extensa, un poco más extensa, con límites, cuando tiene el infinito, que cómo sacamos de este delta x, que delta x básicamente es b menos a sobre n, que pues básicamente cómo lo sacamos, un montón más de fórmulas, pero pues al fin y al cabo ahorita lo que estoy buscando es un poquito escarbar, por así decirlo, o mirar por encimita sus tipos de rebanadas. El método de Arandela, como les venía comentando, es casi igual al método de disco, simplemente que le vamos a restar el más pequeño, o la función más pequeña, o el radio más pequeño, por así decirlo. En este caso, y el método de Arandela siempre va a tener un huequito, ¿no? En este caso, pues vamos a tener la función y es igual a 1 menos un cuarto de x al cuadrado y y es igual a 4 menos x al cuadrado, en el cual esta parte de acá es un vacío y nos piden revolucionarla con respecto al eje x. Entonces, como estas son partes un vacío, lo que se va a pasar básicamente es como que si hicieran esto acá otra vez y esto así, y esto de acá, todo esto es un vacío, todo esto es un vacío. Entonces, como todo eso es un vacío, no lo vamos a tomar en cuenta. Y como para no tener en cuenta eso, lo que se va a hacer es restar esta área como tal. También lo que se hace aquí es básicamente es acotarse entre funciones, ¿no? Entonces, ajá. Aquí nos dice que el volumen es igual a pi por la integral de menos 2 hasta 2 de la función más grande, que en este caso es 4 menos x al cuadrado, menos la función más pequeña, que es 1 menos un cuarto de x al cuadrado. Todo eso, esa función va elevada al cuadrado y esa función va elevada al cuadrado porque ambas son círculos, ¿no? Aquí lo que hago es despejarla y también utilizo lo mismo que utilicé en el anterior, que básicamente como son simétricas, entonces puede básicamente igualar que la integral empiece desde 0 hasta 2 y multiplicarla por 2. Entonces aquí simplemente despejo sus cuadrados y resto lo que tengo que restar o sumo lo que tengo que sumar y me va a dar que de 2pi por la integral de 0 a 2 de 15 menos 15 sobre 2 x al cuadrado más 15 16avos de x a la 4 por dx. Integro en ese momento y me va a quedar como 2pi por 15x menos 5 medios de x a la 3 más 3 16avos de x a la 5 evaluado de 0 a 2. Que en este caso me va a dar 32pi. Básicamente esta es la teoría fundamental del cálculo, todo lo que estoy diciendo fue sacado de cálculo de SIL y también ayudado y sustentado por los videos de Gerson Barajas. Y ya, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Hasta otra.